Buenas a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí en un vídeo un poco distinto. En este caso voy a hablar así un poco sin guión de lo que veis en el título, que me toca a mí bastante cerca, que básicamente es la programación, ya sea la parte de back, la parte de front, bueno, todo lo que tiene que ver con la programación y el desarrollo de aplicaciones web, que al final es lo que yo he estudiado. Así que pues nada, dentro vídeo. Pues básicamente voy a comenzar explicándoos un poco qué es lo que yo he hecho y pues un poco a qué me dedico actualmente y en qué consiste. Básicamente yo lo que hice fue un grado superior de desarrollo de aplicaciones web, que también se conoce de forma coloquial como programación, ¿vale? Pero realmente la programación engloba muchos campos, entonces el mío no es el único, evidentemente. De hecho, os diré que hay otro superior, que es básicamente desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que como vosotros sabréis, o si sois de otros países a lo mejor es distinto, pero bueno, aquí la formación profesional dura 2 años, pues el primer año de esos 2 cursos es el mismo, es decir, las mismas asignaturas. Es en el segundo año en el que te especializas, y en el caso de multiplataforma te enfocas más en hacer desarrollos para dispositivos móviles, mientras que en el mío te enfocan más al desarrollo de aplicaciones web. Pero a la hora de la práctica, al menos aquí en España, he de decir que al final os acabáis dedicando prácticamente a lo mismo. Es decir, yo en el puesto de trabajo que tengo, trabajo con gente que ha hecho tanto el multiplataforma como el mío, y al final nos acabamos dedicando a lo mismo, o sea que realmente, en mi opinión, es una pérdida de tiempo plantearse a hacer los dos. Con uno de los dos vas a tener los mismos, vas a estar igual de preparado y te van a coger exactamente igual. Lo que pasa es que hay una distinción que ahora os comentaré de por qué preferiría hacer lo que yo he hecho una vez que ya lo he hecho. Pero bueno, básicamente deciros que lo que es la programación en sí distingue de dos partes, por así decirlo. La parte de front y la parte de back. La parte de front se suele llamar también programación, pero está mal dicho porque la parte de front normalmente se llama maquetación. Y básicamente la parte de front, como dice la propia palabra, es la parte que está al frente, es decir, la parte que se ve. Cuando tú ves una página web, básicamente lo que estás viendo, todo eso que estás viendo en ese momento es la parte de front, es el diseño, es cómo se disponen los objetos en pantalla, es decir, aquí hay una cabecera, debajo haya un párrafo, todo eso es la parte de front. La parte de back es la que le da funcionalidad a las páginas, es decir, si tú tienes un login, tienes, por ejemplo, cosas que obtienes de una base de datos donde tú tienes todos los datos, imagínate, artículos, cuando digo artículos me refiero a artículos escritos o productos de una tienda. Si todo eso lo cargas en una web, el hecho en sí de cargar esos datos, todo eso se hace desde la parte de back, es decir, es todo aquello que no se ve a simple vista, que está por detrás y que da funcionalidad a una aplicación web. Realmente a nosotros nos enseñan en el superior a hacer ambas cosas, es decir, a hacer la parte de front y a hacer la parte de back. ¿Por qué? Pues porque básicamente para desarrollar una aplicación web, si solo sabes una de las dos partes, estás haciendo un trabajo incompleto, dependerías de otra persona que hiciera la otra parte. Por tanto, nos preparan para hacer ambas, para básicamente no depender de otra persona. Es decir, que aunque nos enseñen a hacer la parte de front, no nos enseñan a hacer diseño, es decir, no nos enseñan a diseñar una web. Eso sería trabajo de otra persona. Lo que sí nos enseñan es a darnos un modelo, un diseño ya establecido y crear esa web de cero, básicamente guiándonos por ese modelo. Dicho esto, ¿qué es lo que es mejor? ¿Especializarse en front? ¿Especializarse en back? En mi opinión no hay nada mejor en ese sentido. Simplemente quiero aclararos que son cosas muy distintas. En front vais a dar cosas como por ejemplo HTML, CSS, que son, no sé si llamarle lenguajes porque realmente no son lenguajes de programación. Y en la parte de back vais a dar JavaScript, vais a dar PHP, vais a dar Java, vais a dar C, vais a dar Python.
depende del superior del centro, mejor dicho. Porque por ejemplo en mi centro me dieron algunos lenguajes de programación más que no entraban en temario, pero porque simplemente quisieron darlos. Entonces, para mí mi consejo es que si podéis aprendéis de las dos. Si no podéis, pues básicamente tenéis que un poco testearos, es decir, tú cuando trabajas de front, tú tienes que tener en mente que vas a trabajar con cosas más visuales, cosas más de diseño, podríamos decir, aunque tú no lo diseñes. Con la parte de back sabes que es todo el rato hacer pruebas y pruebas y pruebas, es decir, hacer una funcionalidad y estarla probando y probando y probando para ver que no falle, y si falla ver cómo poder solucionarlo. Básicamente esa sería una de las grandes diferencias. También una pregunta o una cuestión muy importante que hay mucha gente que no sabe, y es que algunos de vosotros lo sabréis, pero en las ingenierías, en todas las ingenierías como mínimo, que yo sepa, tienen alguna asignatura de programación. A alguien le puede surgir la duda, ¿es igual esa programación que la que se da en el superior? No es igual, porque básicamente está orientada a cosas totalmente distintas, y también eso para mí es un punto bueno, porque quiere decir que no nos pisamos el trabajo los unos a los otros. Es decir, una persona que haga una ingeniería de software o cualquier otro tipo de ingeniería, aunque aprenda programación, no puede desarrollar la labor, o bueno, puede si le forman, pero a priori no puede desarrollar el mismo trabajo que yo desarrollo. Pero al mismo tiempo, un trabajo de programador que sea ingeniero, yo ese trabajo a priori no lo podría hacer tampoco, a no ser que reciba una formación específica de eso. Por tanto, eso está bien, porque quiere decir que no nos vamos a quitar los trabajos, entre comillas, los unos a los otros. Para quien se pregunte qué diferencia suele haber entre la programación de una cosa y la programación de otra. Bueno, pues son dos niveles distintos de programación. La programación de ingeniería tiene que ver más con cálculos matemáticos y suele usarse más para resolver ciertos problemas, más que para crear aplicaciones. Luego, la programación que se usa para básicamente la que se enseña, mejor dicho, en los superiores, suele ser una programación que se le suele llamar de bajo nivel, porque no requiere de uso de cálculos complejos, simplemente es una problemática que a priori tiene una fácil solución y no tiene que haber un equipo tampoco tan grande de desarrollo detrás para básicamente poder resolver el problema. Yo por lo menos es la diferencia que he podido ir apreciando. Eso no quiere decir que no haya unas bases de programación mínimas que en ambos casos tengas que saber. Evidentemente las bases de programación, como es el uso de los condicionales, como es el uso de los bucles, todo eso va a ser común en ambos casos, porque básicamente la base de la programación es la misma. Dicho esto, después hay un tercer ¿cómo decirlo? Conocimiento que básicamente adquirimos normalmente los que hacemos superior y no tanto los que hacen una carrera, que básicamente no se puede categorizar realmente como programación ni tampoco como front o maquetación, pero sí que se puede meter dentro de todo el campo de la informática, que evidentemente es parte de la informática, que es la base de datos. Es decir, gestionar una base de datos, que es crearla, mantenerla, modificarla, añadirle registros, cualquier cosa que tenga que ver con una base de datos. Para que me entendáis, una base de datos es como una estantería donde tú tienes tus libros y tú tienes que acceder a esos libros, a esa información en este caso, cuando a ti te convenga. Ahí tienes que guardar todos los datos, por ejemplo, de los login y registros de usuario, evidentemente haciéndolo de forma segura, para que si alguien por lo que sea se mete en tu base de datos, si consigue meterse en tu base de datos, pues que no pueda robar las contraseñas de los usuarios. Es básicamente todos los datos que veis en las webs tienen que estar metidos en una base de datos. Y eso, por ejemplo, es a lo que yo me dedico actualmente. Podría dedicarme a cualquiera de las tres cosas. Podría dedicarme a hacer aplicaciones web, la parte de desarrollo por detrás con Java o con cualquier cosa, con PHP. Podría dedicarme a hacer solamente la parte de front. O puedo dedicarme a mantenimiento y creación de base de datos, como es mi caso actualmente. ¿Por qué decidí tirar por ahí y no por las otras? Pues bueno, porque básicamente cuando me ofrecieron el puesto de trabajo, me preguntaron qué quería hacer. Y yo básicamente dije pues un poco lo que más me estuviera dando problemas en ese momento, es decir, lo que peor se me diera, que era base de datos. ¿Por qué? Porque considero que algo que ya sabes, que ya manejas, es absurdo seguir dedicándote a ello cuando ya lo manejas. Es mejor formarte en algo que todavía se te da mal.
y a día de hoy pues antes se me daba, era lo que peor se me daba, y ahora pues llevo trabajando 2 años de ello y todo va perfecto, así que básicamente yo os recomiendo que sigáis este camino si os queréis dedicar a la programación. Dicho esto, simplemente ya quiero remarcar qué podéis hacer si solamente sabéis front y qué podéis hacer si sabéis front y back. Si solo sabéis front, lo único que podréis hacer, entre muchas comillas, son páginas web estáticas. Es decir, son aquellas webs que simplemente muestran una información y que no se tienen que actualizar de ninguna forma o no son dinámicas. Es decir, todas aquellas que no tienen un sistema de login y registro. Todas aquellas que no tienen un sistema de newsletter. Que no tienen un sistema de obtención de datos de la base de datos. Es decir, solamente es una imagen que es como algo visual. Es decir, como un portfolio. Imaginaros, yo quiero subir cosas que yo he estado haciendo, trabajos que yo he estado haciendo. Pues yo lo pongo en la web, lo voy maquetando, pero no tengo esos datos de ninguna otra forma. En ese caso, con solamente saber front, es decir, HTML y CSS principalmente, podréis básicamente hacer una página web. Ahora, como queréis dotarle de cualquier funcionalidad, aunque sea mínima, ya necesitaréis saber, aunque sea un poco de la parte de back, que suele utilizarse sobre todo JavaScript, es lo que más se suele utilizar, y también PHP. Con eso podréis hacer una página web al completo sin tener que estar pendiente de limitaciones. Así que nada, esto ha sido un vídeo, espero que no sea, un vídeo relativamente corto. Espero que no se os haya hecho muy largo. He intentado resumir rápidamente pues lo que yo hago, básicamente la disponibilidad de estudios que hay aquí en España, que son esos 2 principalmente, de programación y maquetación. Y nada, cualquier duda, porque básicamente este vídeo no puedo meter todo lo que he aprendido ni todo lo que sea al respecto, pero si tenéis cualquier duda específica sobre la programación, ponedmelo en los comentarios y trataré de responderos lo antes posible. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.